Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por esta preciosa oportunidad. Seguimos acá desde nuestra Sukkah. Estamos en el tercer día de la fiesta. Recordemos que son 7 días y el octavo día es el último y gran día de la fiesta. Amén. Basándonos todavía en lo que es esta enseñanza, que lo que es Sukkot. Amén. Estuvimos viendo este día que iniciamos, el miércoles. Miércoles fue, sí. Y continuando con esto. Bien, vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratot. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bien, familia. Vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Mesías, Yeshua. En el mundo se le conoce como Jesús. En el sistema religioso le pusieron nombre Jesús. Su nombre hebreo original es Yeshua. Amén. Por eso nosotros lo llamamos así, que ese es su nombre. Amén. Entonces, eh, una de las cosas que siempre se nos dijo es que Yeshua nació el 25 de diciembre. Cosa que es totalmente falso, desacertado, no está acorde a la realidad bíblica. Amén. Hoy vamos a hablar sobre este punto, ya esto lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, el 25 de diciembre, que se asocia con el nacimiento del sol Invictus. Amén. Es una celebración de la Iglesia Católica. Amén. Estuvimos hablando del sincretismo, de cómo la Iglesia Católica comenzó a adoptar fechas del paganismo del cual ellos iban conquistando, y simplemente en vez de desechar los ídolos y desechar las fechas de esos ídolos, la Iglesia Católica lo que hizo fue hacer un sincretismo, mezclar una cosa con la otra. Amén. Dijimos, el miércoles estuvimos hablando un poco que en el año 350 después de Yeshua, el Papa Julio I propuso que se estableciera la fiesta del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, justo durante la fiesta romana de la Saturnalia, en el día del nacimiento del Sol Invictus. Entonces, ¿qué se celebra dentro del marco del sistema religioso cristiano? El 25 de diciembre, el Sol Invictus es un ídolo y es una adoración al sol. ¿De dónde viene eso? Desde Babilonia viene esto, ¿ok? El Papa Liberio, en el año 354, después de Mashiach, él oficializó, o sea que ya quedó como un reglamento dentro del ámbito de la Iglesia Católica para todos aquellos que tenían que adorar. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, simplemente le quitaron el nombre de Sol Invictus y le pusieron Cristo, el nacimiento de Cristo. ¿Okay? Entonces, dentro de las culturas paganas, todas ellas celebran la misma fecha a su dios dedicado al sol. Por ejemplo, en Egipto adoran a Ra, el dios del sol egipcio. Eh, los nórdicos, los vikingos, toda esta zona adoran a Frey, el dios nórdico de la fertilidad y el sol. Eh, También los aztecas con su dios celebran esa misma fecha. También Amaterasu, diosa japonesa del sol. Surya, la diosa solar hindú, que esto es de donde sale la práctica de el yoga y todo esto. Apolos es el dios romano del sol también. Shemaya, que es el dios sol babilónico en un principio, el cual luego Nimrod se autodenomina el dios del sol. Amén. Y todo esto lo encontramos en datos arqueológicos, históricos y culturales de la época. ¿Ok? Tenemos también a Helios, el dios sol griego.
todos estos, amados hermanos, están asociados al nacimiento del sol, ¿ok? Entonces, en las tribus germánicas del norte de Europa se le llamaba Yule a esta celebración del solsticio de invierno y lo practicaban adornando un árbol de Yule o abeto con manzanas que simbolizaban el sol, ¿ok? De ahí es donde proviene el famoso árbol de Navidad, ¿ok? Aún también en Babilonia que lo asociaban con Tamuz. Los anglosajones, cuando fueron colonizados por los romanos, a esa celebración le llamaron la Misa de Cristo. En inglés le llamaron Christmas, ¿ok? Christmas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen a la Navidad en inglés? Amén. Merry Christmas. Merry Christmas. En ningún lugar en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento dice que los apóstoles eh, o demás discípulos celebraran el nacimiento de Yeshua. Y mucho más importante que eso es establecer que la escritura nos demuestra demasiadas evidencias para ver que Yeshua no nació el 25 de diciembre, sino que Yeshua nace en la celebración de la fiesta de Sukkot o tabernáculos, ¿ok? Yeshua nace en esta celebración. Durante estos 7 días de Sukkot se celebra. Si fuese que el Señor hubiese establecido que celebrara su nacimiento, tendría que haber dicho celébrelo en tal día de Sukkot. Ok, entonces no es que nosotros celebremos el nacimiento de Yeshua, sino que establecemos bíblicamente que el nacimiento de Yeshua no fue el 25 de diciembre, sino que fue dentro del marco de la celebración de Sukkot. Entonces, hay evidencias importantes, bíblicamente hablando, no es una ocurrencia de nadie, sino que con la Biblia podemos demostrar, y lo vamos a demostrar hoy, que fue en la fiesta de Sukkot que Yeshua nació, ¿ok? Evidencia de que Yeshua nació en Sukkot. Tenemos 4 evidencias importantes. La fecha de administración de Zacarías. Zacarías es el padre de Johanán o el que conocemos como Juan el Bautista. Su papá Zacarías es levita de la tribu de Leví. Juan es primo hermano de Yeshua. ¿Ok? Entonces, la fecha de administración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista es la primera evidencia. Es lo primero que usted y yo tenemos que escudriñar para saber exactamente cuándo nació Yeshua. 2. Anunciación del nacimiento de Yeshua. Cuando el ángel, el Malach de Adonai, se le aparece a Miriam. Amén. A Miriam, la madre de Yeshua, a la que conocemos popularmente como la Virgen María. Entonces, recordemos que a ella se le aparece el ángel y le anuncia que está encinta o que está embarazada por obra del Ruach HaKodesh, por obra del Espíritu Santo, y que va a tener un hijo, ¿ok? Ella siendo aún una doncella, siendo aún una virgen. 3. Evidencia número 3. Los pastores en el campo. Recuerden que los pastores estaban en el campo cuando unos ángeles se le aparecen en los aires y les anuncian que esa noche ha nacido en Belén el Salvador del mundo. Ya ahorita vamos a ver todo eso. Evidencia número 4. El pesebre, donde pusieron a Mashiach, donde pusieron a Jesús, al niño, cuando nació. El pesebre, ¿ok? Entonces vamos a analizar cada una de estas 4 evidencias. 4 evidencias que nos van a marcar exactamente el nacimiento de Yeshua. Evidencia número 1. La fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 1.
vamos a leer el versículo 5 y luego leeremos versículo 8 y versículo 9. Yo espero que usted, que le interesa conocer la verdad, esté tomando nota. Mi hermano y mi amigo que nos escucha allá en su casa y los que estarán viendo este video luego en YouTube, espero que usted tome notas y examínelo con la Biblia que usted quiera examinarlo. No importa, cualquier versión de la Biblia, ¿ok? Dice Lucas 1:5, le leo Reina Valera del 60. Adrede tomé esta versión, ¿ok? Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, ¿ok? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y se llamaba Elizabeth. En hebreo es Elisheba. Se lo va a encontrar en versiones hebreas como Elisheba, ¿ok? Al español la tradujeron como Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Mire que aquí se lo tengo marcado de azulito porque son palabras claves. Número 1, Zacarías, de la clase de Abías o del orden sacerdotal de Abías. ¿Ok? Entonces, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Okay. Entonces, esta es la primera evidencia, el sacerdocio de Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, levita de la tribu de Leví, le tocó ministrar dentro del sacerdocio. ¿Ok? En esa semana. Zacarías era descendiente de Abías. Existían 24 turnos de ministración sacerdotal y Abías y su familia por sorteo les tocaba en el 8º turno. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque la escritura lo dice. Si un pastor, si un verdadero estudiante de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, no conoce esto, seguirá celebrando Navidad. Y un pastor seguirá cometiendo el grave error de poner a toda su congregación a celebrar Navidad, a poner arbolitos de Navidad dentro de su congregación. Eso se llama pecado, eso se llama idolatría. Y hay muchos pastores que me van a escuchar y yo sé que que no lo hacen quizás adrede, sino es por el desconocimiento de las escrituras. Y es por eso que es importante conocer a detalle la escritura. ¿Cuál es el problema del sistema religioso cristiano? Que han desechado el Antiguo Testamento, que han desechado todo lo que es el Tanakh, que han desechado todo lo que es la Torá, todo lo que es la ley de Dios, la han desechado, porque dicen que ya no hay ley y que ya eso es del Antiguo Testamento y que ya eso pasó. Entonces viven cayendo en el mismo problema de siempre. ¿Ok? Y entonces lo estamos predicando en este mes de octubre, lo estamos enseñando para que cuando llegue diciembre ya no cometa el mismo error. Y que es mejor ser valiente uno y pararse delante de la congregación, levantarse delante de la congregación y decirle, mire, he predicado algo que he estado equivocado. No que los estén engañando, porque yo no creo que haya un pastor que engañe adrede, sino que han predicado cosas por ignorancia. Lo digo como ministro, lo digo como pastor, que también lo hice. Y también tuve que hacer mis correcciones cuando el Eterno nos trajo a la verdad de su palabra. ¿Ok? Entonces, Zacarías, por ejemplo, cuando la escritura habla de los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos, ¿quiénes son los 24 ancianos del libro de Apocalipsis? 24 ancianos que habla Apocalipsis. Tome nota. ¿Ok?
Los 24 ancianos que habla el libro de Apocalipsis hace referencia a las 24 órdenes sacerdotales que servían en el templo de Adonai. Equivocadamente, por eso le digo, yo también tuve que hacer mis correcciones. Bien, entonces, la referencia que hace Apocalipsis de los 24 ancianos es a las 24 órdenes sacerdotales. Equivocadamente, que yo también cometí ese error, le estaba diciendo, amados hermanos, es que se decía que los 24 ancianos eran los 12 patriarcas de la tribu de Israel y los 12 apóstoles. No, totalmente equivocado. Yo tuve que hacer corrección y lo vuelvo a decir aquí. Estábamos equivocados. No habla de los 24 ancianos, no hablan de los 12 apóstoles ni de los 12 patriarcas. No, hablan de las 24 órdenes sacerdotales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas 24 órdenes sacerdotales. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Está tronando. Está tronando ya. Bien. Primero de Crónicas 24, 19. Le leo Biblia Torah Viviente. Como le digo, hermano, use la versión cualquiera. Léalo en su casa con la versión que usted quiera leerlo. Dice, estas son las divisiones y la secuencia en la cual ellos servían en la casa de Adonai. Ok, esas 24 órdenes sacerdotales quiere decir que eran 24 divisiones de turno para servir dentro de la casa de Adonai, dentro del templo de Dios, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, estas son las divisiones y la secuencia en la cual ellos servían en la casa de Adonai, de acuerdo a la regla que le fue dada por medio de Aarón. ¿Quién impuso esta regla? Aarón, su padre, como Adonai, Yochebakei, el Elohim de Israel, le había ordenado a él. Ok, entonces, ¿qué hace Aarón? Aarón hace divisiones sacerdotales porque esa fue la orden que él recibió también del Eterno. Ok, primer libro de Crónicas 24, 5 al 10. Aquí viene. Ok, primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 5 al 10. Y fueron repartidos por sorteo los unos y los otros, porque tanto los hijos de Eleazar como de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de Elohim. Ok, los sacerdotes levitas eran considerados príncipes de Adonai. Ok, príncipe de Elohim, príncipes del santuario. Ok, recordemos que Aarón fue el escogido para ser el sumo sacerdote. Y de ahí sus hijos y la descendencia de sus hijos por toda la eternidad son los llamados a ser sacerdotes para servir en la casa de Dios. ¿Okay? Recordemos que Aarón tuvo cuatro hijos, pero dos hijos murieron por haber ofrecido un fuego extraño en la casa del Eterno, ¿ok? Esos dos murieron. Entonces, que esos fueron Nadab y Abiud, esos fueron los que murieron, pero quedaron dos hijos. De esos dos hijos salen todos los demás sacerdotes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran esos dos hijos de Aarón? Entonces, eh, así fueron repartidos por sorteo los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar. Los dos hijos que quedaron, Eleazar e Itamar. ¿Okay? De ahí salen las 24 órdenes sacerdotales de estos dos hijos. ¿Okay? Entonces, versículo 6 dice, y el escriba Semaías ben Natanael, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y a Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas,
designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. O sea, las dos casas paternas sacerdotales estaban entre Eleazar e Itamar. ¿Ok? Entonces dice, el primero en suerte tocó a Joriab, el segundo a Jedaías, el tercero a Harín, y el cuarto a Seorín, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el séptimo a Cos, el octavo a Ahías, Si usted sigue leyendo ahí el capítulo 24 del primer libro de Crónicas, usted se va a encontrar todas las 24 órdenes sacerdotales. Pero vamos a detenernos aquí por cuestión de tiempo en el octavo. El octavo le tocó a Abías, ¿ok? De este hombre llamado Abías desciende Zacarías. ¿Ok? Entonces vemos que el octavo turno de esta familia de Abías le tocaba en el octavo turno servir en el templo. ¿Ok? Entonces comenzaban con la familia de Joarín. Era el primero. Esa primera familia, esos primeros levitas, sacerdotes, esos eran los que le tocaba en turno. Y así sucesivamente. Después seguía, ellos servían una semana. Iniciaban de Shabbat a Shabbat. Por ejemplo, en el primer Shabbat, comenzando desde el mes de Abib, ¿ok? Ahí comenzaba el servicio, ahí comenzaba el orden. Entonces, en Abib le tocaba a la familia de Joarib, ¿ok? Ellos servían una semana. Después venía la familia de Jedaías, después Harín, después Seorín, después Malquías, la familia de Malquías, la familia de Mijamín, el sexto era Cos, la familia de Cos, los levitas de la familia de Cos, y el octavo a la familia de Abías. Entonces, por eso es que vemos ahí en Lucas que dice que le tocó, por suerte, en el turno que a él le tocaba a Zacarías, que venía de la familia de Abías. Ok, un poquito enredado ahorita, pero ahorita me va a comprender mejor. Según el relato de la Mishnah, la ley oral judía, el ciclo del servicio sacerdotal en el templo comienza en el primer Shabbat del primer mes bíblico, Abib, donde comienzan las fiestas. El primer Shabbat de Abib, ahí comenzaba a ser el servicio, el orden del servicio. ¿Ok? A cada familia de sacerdotes ministraba a su vez por una semana. ¿Ok? Aquí es donde usted entiende la importancia de estudiar el templo, el servicio del templo. Importantísimo para entender la Biblia. Y eso es lo que nos enseña nuestro Morel Rico Cortés. ¿Ok? Entonces, como son 24 familias sacerdotales, cada familia debía ministrar 2 veces al año en las 52 semanas o 48 semanas del año, como usted quiera verlo. ¿Ok? Entonces, en un año eh, regular, cada familia de estas servía 2 veces. 2 veces. O sea que en un año servían una semana y al final servían otra semana. ¿Ok? Entonces, la familia de Abías era la octava en línea, por lo que Zacarías habría tenido su primer periodo de servicio durante el tercer mes, más o menos entre junio, más o menos en el mes de junio, entre junio y julio, del calendario gregoriano, del calendario nuestro que nos rigen en las naciones ahorita. ¿Ok? Y su segundo periodo durante el noveno mes, o sea, unos 6 meses después. Durante ese periodo donde Zacarías, fue durante ese periodo, primer periodo donde Zacarías ministraba y el ángel le habló. O sea, que fue más o menos en el mes de junio,
Porque Abib comienza entre marzo y abril. Entre marzo y abril. ¿Ok? Entonces, más o menos el primer periodo le toca en el mes de junio. Vaya sacando cuentas. En el mes de junio, que es cuando el ángel le habla. El ángel le habla a Zacarías en el capítulo 1. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lucas capítulo 1, versículo 11 al 13 y luego leemos el versículo 17. Lucas 1, 11, versículo 13 dice, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel, el malach, el ángel, le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisheba, te dará a luz un hijo y lo llamarás Johanán. Aquí dice Juan, pero su verdadero nombre hebreo es Johanán. ¿Ok? E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, versículo clave, es que Zacarías estaba en su primer periodo de ministración. ¿Cuándo dijimos que le tocaba? En el mes de junio aproximadamente. Entonces, de acuerdo a este cálculo, Zacarías debió regresar a su casa a finales de junio. A finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio fue la concepción de Juan. O sea que finalizando junio, él se va para su casa, Zacarías, terminó su turno. ¿Ok? Terminó su turno. Si contamos 9 meses a partir de julio, ¿cuándo sería? Cuente 9 meses a partir de julio. A ver quién me ayuda mientras busco agüita por acá. A ver, por favor, abra su micrófono y ayúdeme. ¿Quién es bueno en matemáticas? A ver, julio. Contamos Dale abril. abril, exactamente. Abril. Entonces, si contamos a partir de julio, tenemos la fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de Abib. ¿Qué se celebra en Abib? ¿Qué se celebra en Abib? En Abib se celebra Pesach. Pesach quiere decir que Pesach, cuando se celebra Pesach, entre marzo y abril, a mediados de abril. Entonces Juan el Bautista nació en Pesach. Para la celebración de Pesach y panes y levadura fue el nacimiento de Juan. ¿Ok? Entonces ya podemos establecer con el orden sacerdotal que le tocaba a la familia de Abías, a la cual pertenece Zacarías, que es en el mes de junio, que el ángel le habla, se va para su casa, él llega a su mujer y queda embarazada. Elisheba quedó embarazada en el mes de julio. Entonces, su nacimiento 9 meses después viene siendo en el mes de abril. Mediados de abril nace Juan el Bautista. Yo espero que esté tomando nota. Evidencia número 2. Evidencia número 2. La anunciación del nacimiento de Yeshua. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. Voy rápido. Vamos a leer Lucas capítulo 1, anótelo ahí en su casa. Lucas capítulo 1, versículo 26 y luego leemos versículo 31.
Dice, al sexto mes, el malaj Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea, en Galilea, llamada Nazaret. Ok, versículo 31. Pues he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua. Ok. Versículo 36 de Lucas 1. Mira, también tu parienta Elisheba ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, a la que llamaban estéril. Aquí es el ángel que se le aparece a Miriam o a María y le dice, vas a quedar encinta, vas a concebir un hijo. Ok, ese fue el día en que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, cubre a María, queda embarazada por obra y gracia del Ruach HaKodesh. Ok, ese mismo día. Quiere decir, y le dice, el ángel le dice, tu parienta Elizabeth, quiere decir que María era levita, aunque José era de la casa de Judá. José era descendiente de el rey David, ¿ok? Entonces le dice, este es el sexto mes para ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia de edad entre Juan y Yeshua? 6 meses. 6 meses, ¿ok? Entonces, si Juan el Bautista nació en Pesach, en el mes primero, Abib, entre marzo y abril, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando María concibió del Ruach HaKodesh, ¿ok? Entonces, contemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el sexto mes, ¿ok? Quiere decir que la concepción, cuando el ángel se le aparece a María, a Miriam, y le dice que ha quedado embarazada por el Ruach HaKodesh, fue en el mes de diciembre. Entonces, ¿cuál es la fiesta que se celebra en diciembre? Hay una fiesta que no son de las 7 Moedín, pero es una fiesta que se celebra y se celebraba en la época de Yeshua. ¿Cuál es esa fiesta? A ver. Mana Mauren, levantó la manita. Dígame, hermanita Mauren. Hanukkah. Hanukkah, exactamente. La fiesta de Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Bueno, vamos a verlo más adelante. Vamos a estudiar sobre Hanukkah más adelante. Pero Hanukkah se le conoce como la fiesta de las luces, las luminarias. ¿Okay? Hanukkah es la palabra Hanukkah significa dedicación. Eso es lo que significa la palabra Hanukkah. ¿Ok? Cuando Antíoco Epífanes invade Jerusalén y sacrifican un cerdo en el altar, ¿ok? Y ahí es donde se levantan la familia de los macabeos, que eran sacerdotes también, ¿ok? Y ellos pelean y vencen a Antíoco Epífanes y rededican el altar, ¿ok? Ahí hay una historia ahí muy grande, que ese no es el tema hoy y tenemos que estudiarlo más adelante. Ya lo hemos estudiado, pero en beneficio de los nuevos también hay que volverlo a estudiar. Entonces, diciembre fue en la fiesta de Hanukkah que María o Miriam concibe del Ruach HaKodesh y queda embarazada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay diferencia de 6 meses con Elisheba en su embarazo. ¿Ok? Entonces, esto nos quedó claro, ¿verdad que sí? Dígame si me van entendiendo, hermanos. Dígame si me van entendiendo. Si usted me va entendiendo, sí, ok. Vamos con la evidencia número 3. Evidencia número 3. Los pastores en el campo. Los pastores en el campo. ¿Ok? Lucas capítulo 2, versículo 8 al 10. Ok, entonces, saquemos cuenta, claro. Si María queda embarazada en la fiesta de Hanukkah en el mes de diciembre,
¿Ok? Saquemos cuenta 9 meses adelante. Ayúdenme otra vez los matemáticos. Diciembre, enero, Septiembre. febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Ok? Septiembre, entre septiembre y octubre. Recordemos que siempre hay un lapso allí entre entre estos meses gregorianos. No va a caer siempre en el mismo mes, ¿ok? Entonces, pero más o menos entre septiembre y octubre. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería el nacimiento de Yeshua? Entonces, ya por ahí descartamos completamente que él nació un 25 de diciembre. Solamente con esas 3 evidencias que ya les he presentado. ¿Ok? O con esas 2 evidencias que ya le he presentado. Vamos por la número 3. Los pastores en el campo. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice, en el campo, muy cerca, habían unos pastores pasando la noche en la campiña, o sea, en los potreros, para que usted me entienda, o en el campo abierto. Dice, en el campo muy cerca habían unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando un malaj de Yahweh se apareció y la Shekinah de Yahweh resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor. Yo no sé, hay gente que dice, se me apareció un ángel y lo dicen como si nada. Realmente el día que se les aparezca un ángel quedan mudos, como le pasó a Zacarías. El versículo 10 dice, pero el malaj les dijo, no teman, porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, en el pueblo de David. ¿Cuál es el pueblo de David? Belén o Belén, la casa del pan. Ese es el pueblo de David. Nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, el Adón. ¿Ok? Vuelvo y repito, hermano querido, usted que está en su casa, usted que lo está escuchando por YouTube, esta enseñanza, busque su Biblia y busque los textos bíblicos que le estoy dando en la versión que usted tenga en su casa. Usted lo va a entender. Entonces, dice, en primer lugar, si fuera invierno, o sea, si fuera en diciembre, diciembre es época de nieve, es época de frío. Ya en diciembre los pastores no están en el campo, no están en el campo. ¿Ok? En esta época, ahorita está en otoño. Otoño es frío. Yo he estado en Europa para otoño, es muy frío. He estado para invierno, es mucho más frío. Es imposible que estuvieran en el campo para un 25 de diciembre. Imposible. Ya empezando por ahí. Recordemos lo importante que es el contexto cultural y geográfico de la Biblia. Porque cuando nosotros decimos 25 de diciembre, lo ponemos aquí, en nuestra época, en nuestro clima, en Costa Rica, en Centroamérica, en el Caribe. Sí, lo más frío aquí es San José, lo más frío. Y la gente de San José, como está acostumbrada a su clima, anda hasta en camiseta. Yo voy a San José en diciembre, tengo que andar abrigado. Pero no es el frío de una nevada. Yo he estado en frío de nevada y es imposible estar afuera. Imposible, hermano. Entonces, menos en la noche, en el campo abierto, no, imposible. Ya entonces, hermano, hay que utilizar el contexto de la Biblia, contexto geográfico, contexto cultural, eh, para poder entender que no fue en diciembre, ¿ok? Entonces, en primer lugar, si fuera invierno, no habrían pastores con ovejas en el campo. Por otro lado, Sukkot es una época de gozo ordenado por Yahweh, ¿ok? Es un tiempo de alegría. Entonces, Devarim, Deuteronomio,
Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13 al 17. Deuteronomio 16, 13 al 17. Aquí viene lo que es Sukkot. Dice, guardarán la festividad de Sukkot por 7 días, después que hayan recogido el producto de su era y prensa de vino. Recordemos que estas son fiestas agrícolas, ¿ok? Dice, regocíjese en su festividad, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y sus esclavas, los leviín, o sea, los levitas, y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. O sea, esto es época de fiesta y de alegría para todos en general. Por 7 días guardarán la festividad para Yahweh, su Elohim, en el lugar que Yahweh, su Elohim, escoja, porque Yahweh, su Elohim, los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su fruto. Así estarán llenos de alegría. ¿Cuál es el lugar que él escogió? Bueno, Jerusalén, el templo. Por eso es que se subía hasta Jerusalén. Esta es una fiesta de peregrinación. Para los que viven en Israel, ellos estaban obligados a subir a Jerusalén. Es algo que se deberá hacer en la época del milenio. En la época del milenio se va a celebrar Sukkot, y todas las naciones, en el libro de Isaías lo dice, que los que no suban a la fiesta de Sukkot, las naciones, Dios no le dará agua ni le dará cosecha. En la época del milenio, ¿ok? Entonces, en el libro de Zacarías, todo esto lo dice también, ¿ok? Entonces, dice, verso 15, por 7 días guardará la festividad a Yahweh su Elohim, en el lugar que Yahweh su Elohim escoja, porque Yahweh su Elohim los bendecirá y en todas sus cosechas y en todo su trabajo, así estarán llenos de alegría. 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Matzah, panes sin levadura, en la festividad de Shavuot, la fiesta de la semana, la que conocemos actualmente como Pentecostés, y en la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Por eso estamos aquí en esta sukkah, en esta cabañita. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Durante estas 3 festividades, en los Moedín como tal, pero en estas 3 festividades, en panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot, debemos de presentar ofrenda, ¿ok? Hoy, como no está el templo y como no está el sacerdocio levítico en funciones, hacemos una ofrenda memorial. ¿Por qué razón? Porque dice aquí lo siguiente, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Entonces, este es un mandamiento que también tenemos que cumplir, no solamente hacer la sukkah, sino que también durante el año prepararnos para presentar una ofrenda. ¿Ok? Bien, versículo 17 dice, sino que todo hombre dará lo que pueda. Ahí está claro. Nadie te puede exigir, es que tiene que dar tanto. No, nadie te puede exigir. Ni yo, ni ningún roe, moré, pastor, como quiera que se llame, te puede decir, sino que todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Yahweh les haya dado. Es lindo, hermano, ¿ok? Entonces, no se dejen manipular por aquel que le diga, tiene que dar $1,000, tiene que dar $100, tiene que dar $200. No, cada uno de, como dice el apóstol Pablo, conforme propuso en su corazón y también conforme Dios lo haya bendecido. Así usted va a dar su ofrenda. Levíticos, tenemos todavía estos días que nos restan, hermanos, para poder presentar una ofrenda especial a Yahweh. Además de lo que usted pueda dar regularmente, como acá a la congregación o donde usted pueda ofrendar, presentar una ofrenda al Eterno especial, ¿ok? Conforme Dios lo haya bendecido.
No se preocupe. Hermano, lo que tengo son 1000 colones. No se preocupe. No se lo diga a nadie. Usted se lo presenta a Dios y listo. ¿Ok? Levítico 23:40 dice: el primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. Todo esto es, hermano, que es una fiesta de gozo y de alegría. Esto es Sukkot, estar alegre, estar contentos. Amén. Porque el Eterno nos ha bendecido. Evidencia número 4. Evidencia número 4. ¿Ok? Ya dijimos la número 3, que los pastores no podían estar en el campo en diciembre. Estaban en otra época, ¿ok? Levítico 23:40. Perdón, evidencia número 4. El pesebre donde nació Yeshua, y lo pongo entre comillas, porque el sistema religioso dice que Yeshua nació en un pesebre, y ellos asocian pesebre con un establo. Vamos a ver si es verdad que el Señor nació dentro de un establo con la vaca, con el buey y la mula. Vamos a ver. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio a luz a su hijo primogénito? María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No dice que nació en un pesebre. Dice y lo acostó en un pesebre. Ahí hay mucha diferencia entre nacer en un pesebre y acostarlo en un pesebre, ¿ok? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto os servirá de señal, hallaréis. Esto le está diciendo el ángel a los que iban a visitarlo. Versículo 12, ¿ok? Y versículo 16. Y esto os servirá de señal. Esto le estaba hablando a los famosos, que le llaman famosos reyes magos, ¿ok? Pero que no, eso es otro tema, que no eran reyes ni eran magos. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces, la tradición dice que nació en un establo, porque asocian pesebre con establo. Entonces le enseñaron que Yeshua, a nosotros nos enseñaron que Yeshua o que Jesús nació en un pesebre. ¿Ok? Entonces ya usted está viendo la imagen ahí, que es un pesebre. Amén. Y esto es simplemente cultura general. Los que hemos crecido en el campo sabemos lo que es un pesebre, ¿ok? Entonces aquí está la diferencia. La imagen que usted ve a su izquierda es un establo y a la derecha usted ve la imagen lo que es un pesebre. Un pesebre es lo que nosotros conocemos aquí en Costa Rica como un abrevadero o un comedero de animales, ¿ok? Ahí se le daba de comer, se le echaba. Esto es un pesebre. Los que crecimos en el campo sí lo podemos asociar que es un pesebre y aquí se lo estoy enseñando. Esto es un pesebre. Entonces, en un cajoncito así, que yo me imagino lo llenaron con paja o quién sabe con qué, lo acomodaron y lo usaron como una cuna. Acostaron al niño en un pesebre. Usted ya puede imaginarse ahí al niño, Yeshua recién nacido, ahí con una cunita. Lo hicieron como una cunita. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son Sukkot o Sukkot en Israel. Esta imagen es de Israel. Hoy estaba viendo, por cierto, unos videos de Israel que están celebrando esta fiesta y así más o menos se ve actualmente, ¿ok? Yeshua no nació en un pesebre. Es imposible que pudiera nacer dentro de un abrevadero o comedero para los animales. Él fue puesto en un pesebre después de haber nacido. El pesebre
lo usaron como cuna. Pero la escritura jamás dice que él vino a nacer en un pesebre o un establo. No había lugar en el mesón, dice allí. La palabra mesón, que se tradujo del griego cataluma, que lo encontramos en el diccionario Strong con el G2646, y mesón significa cuarto de huéspedes. ¿Ok? No había lugar en el mesón. ¿Ok? Entonces tiremos por la ventana la idea de que José y María llegaron y que no llegaron a casa de sus familiares o que no tenían lugar en el hotel. Ellos estaban con sus familiares, solo que ellos no tenían lugar porque la ciudad estaba llena completamente de Sucot. ¿Ok? Porque Belén y la gente estaba, eso se llenaba de gente. ¿Por qué? Porque estaban en la fiesta, en la festividad de Sucot. Amén. Esto es un establo que la gente dice que así nació el Señor. Con el buey, con la mula, con ovejas, con cabras, con de todo. ¿Ok? Y no es así. ¿Ok? ¿Por qué Belén estaba lleno de gente? Belén estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Y como ya dijimos, estaban en los días de Sucot. Devarim, Deuteronomios, capítulo 16, versículo 16. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, en la fiesta de la semana, Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y no se presentarán con las manos vacías delante de Adonai. ¿Ok? Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena no solo de gente, sino también de Sukkot, o sea, de cabañas. Todas las familias que estaban preparándose para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Sukkot en Israel. ¿Ok? Ya vimos las imágenes allí. Entonces, esta es la imagen que nos vendió el cristianismo. Esto tengo que arreglarlo porque se me descuadró. ¿Ok? Que esto tenía que ir aquí abajito. ¿Ok? Pero más o menos para que tengamos la idea. Cuando los parientes de José les dicen que no tienen lugar, lo único que les pueden ofrecer es un establo. No es un establo con animales. Ni siquiera la escritura menciona animales por ningún lado. Les ofrecieron la azúcar, lo que era cultura general de los israelitas. ¿Por qué? Amén. La imagen, esta imagen es, así se encontraba. Más o menos usted puede tener idea de cómo encontró José y María Belén, así, llenos de azúcar. Y como es un mandamiento vivir por 7 días dentro del azúcar en Israel, entonces eso fue lo que ellos encontraron y eso fue lo que le ofrecieron, un azúcar. Así, hermano. Dentro de un azúcar nació nuestro rey, nuestro redentor, Yeshua HaMashiach. Nació dentro de un azúcar. Ya usted puede entenderlo mejor ahora, ¿ok? Entonces, siempre pensamos en forma errónea, Yeshua fue puesto, perdón, ¿ok? Siempre pensamos en forma errónea que Yeshua fue puesto en un establo de animales, que la gente de Belén eran inhumanos y que habían condenado a una pobre mujer embarazada a tener que dar a luz en medio de animales malolientes. Un establo, usted conoce un establo, un corral de animales. ¿Cómo huele eso? ¿Usted cree que qué persona va a aceptar que una mujer venga a dar a luz a su hijo entre boñiga de animales, entre el orín, entre los orines de los animales malolientes, infectado aquello de suciedad? Jamás. No nació en un establo como dice el sistema religioso. Hay que desenmascarar las mentiras del diablo que ha proclamado durante siglos. No,
Yeshua no nació en un establo. Él nació en una sucá. ¿Ok? Como hemos visto que la fiesta de Sukkot tiene que ver con humildad. Sin duda, Yeshua se humilló a sí mismo, pero se humilló al tomar forma de hombre, siendo él Elohim, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios. Amén. Cualquier cosa que no sea su trono celestial es un tipo de humillación. Amén. Tomando forma de hombre. La Biblia no dice, y se humilló a sí mismo naciendo en un establo de animales. No. ¿Cómo dice? Vamos a verlo bíblicamente. ¿Cuál fue la humillación que él tuvo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Reina Valera del 60 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue la humillación que él se autoimpuso él mismo? Dejando su trono de gloria a la par del Padre, sentado a la diestra del Padre, tomó forma de hombre, como usted y como yo, a sentir las mismas necesidades que usted y yo, a tener hambre como usted y yo, a tener que hacer sus necesidades fisiológicas como usted y como yo, a sentir dolor como usted y como yo, a sentir cansancio como usted y como yo. Tomó forma de hombre. Esa fue su humillación. Oiga bien, entonces la humillación del maestro no fue que él naciera en un establo con animales, sino que él nació como hombre, ¿ok? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice hasta la muerte y muerte de cruz. Yeshua no necesitaba nacer entre animales para humillarse. Sobre todo, si hubiera sido así, no se hubiera cumplido el propósito principal de Sukkot, que es el que Yahweh habitara entre nosotros. ¿Okay? Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de Sukkot es que el eterno Dios desciende a habitar con nosotros. El Mishkan, ¿cuál era el propósito del Mishkan? Del tabernáculo. Es que Dios iba a reposar allí. Él descendería y ahí depositaría su Shekinah, su gloria. La manifestación de su presencia estaba ahí, en ese tabernáculo, en medio de los demás tabernáculos, de las demás tiendas, de las demás cabañas de Israel. Él también tenía su cabaña ahí, en medio de Israel. ¿Ok? El Padre profetizó en Isaías que él vendría a habitar literalmente entre su pueblo. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel o Immanuel en hebreo. ¿Ok? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra habitó del griego skeno, que lo encontramos en el diccionario Strong, del hebreo al griego. En el griego lo encontramos con el 4637 y significa hacer una carpa, hacer una tienda, ocupar un lugar, residir como Dios habitó en el tabernáculo. ¿Ok? Que no. Y la palabra es que no viene de eskenos, que es el Strong 4637 y significa una cabaña, una residencia temporal.
figuradamente el cuerpo humano, como morada del Espíritu, tabernáculo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tomando forma de hombre, ¿qué estaba haciendo? Esquenos, ¿ok? ¿Qué hizo él? Un tabernáculo para habitar entre los hombres. Yeshua es la Suká. Él es la Suká. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nació Yeshua? ¿En Navidad? Claro que no. Para los que dicen que no se sabe cuándo, cuándo nació Yeshua o cuándo nació Jesús, como dice el sistema religioso, hemos visto en este estudio que la escritura sí nos dice cuándo nació. Así que por favor, hermano, abra los ojos a la verdad para que sea libre. Yeshua o Jesús, como usted lo llama, no nació en Navidad. Él nació en la fiesta de Sucot y es motivo de estar felices. Son buenas nuevas de gran gozo. Debemos de estar contentos, alegres y emocionarnos. Yo me alegro mucho de saber que Elohim me dice en su palabra algo como que yo por mucho tiempo pensé que no existía. Su palabra dice que él nació en Sucot. A nosotros nos enseñaron en el Instituto Bíblico, a mí me enseñaron de que no se sabía cuándo nació el Señor, pero que se adoptó la Navidad del 25 de diciembre para celebrar al Señor, hermano. Y en primer lugar, quiero decirle, uno, eso es mentira. La Biblia sí dice cuándo nació, ya lo hemos visto, con las evidencias lo hemos visto. Dos, amados hermanos, que nosotros no podemos seguir aceptando las mentiras del diablo, que utilizando el sistema religioso engaña a la gente. No que los pastores engañen a la gente, sino que el sistema religioso, Satanás, engaña a la gente a través del sistema religioso. Hermana Marjorie, dígame. Amén. Pastorcito, disculpe la pregunta. Sukkot, ¿verdad que se celebra es en estos meses? Amada, estamos celebrando Sukkot. Exactamente, es en estos meses donde entonces se celebra el nacimiento Exacto, de Jesucristo. Ok, exacto. ok. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Entonces, Ajá, Yeshua, era para tenerlo claro, era paz, oh, gracias. amén, amén. Ok, por eso, siempre va a caer entre septiembre y octubre. Estos son los meses. Un año te va a caer a mediados de septiembre, otro te va a caer ahí en octubre. Entonces, siempre va a haber ese lapso. O sea, totalmente alejado de diciembre, totalmente alejado de diciembre. ¿Cuándo nació Yeshua? Okay. Yeshua nace en la festividad de Sukkot. Cuando usted le pregunten, hermana Marjorie, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, entre septiembre y octubre. ¿Cuándo podemos saber cuándo es la fiesta de su nacimiento? Si usted quiere celebrar verdaderamente el nacimiento de Jesucristo, como lo dice el sistema religioso, tienes que celebrar la fiesta de Sukkot. No hay otra manera. Ahora, Él no nos ordenó. La Biblia no establece que celebremos el nacimiento, la fecha de su nacimiento. Ese no es el enfoque. El enfoque no es celebrar la fiesta de su natividad, de su nacimiento. Entonces, ¿qué nos manda Él? A celebrar Sukkot. Y que Él se hizo una Sukkah, Él se taborcanalizó entre los hombres, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nació Yeshua? ¿En Navidad? Claro que no. Para los que dicen que no saben cuándo nació Yeshua, hemos visto que este estudio, que la escritura sí nos dice cuándo nació. Así que por favor, hermanos, abra los ojos a la verdad para que sea libre. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot y es motivo de estar felices
Son buenas nuevas de gran gozo. Debemos estar contentos, alegres y emocionarnos. Y yo me alegro mucho de saber que Elohim me dice que en su palabra algo que yo pensé por mucho tiempo que no existía. Su palabra dice que él nació en Sucot. Entonces, cuando llegue la fiesta de Sucot, dentro de toda la celebración que el Eterno nos permite hacer para gozarnos, también debemos recordar que su deseo era habitar entre nosotros. Y justamente en Sucot él vino a habitar entre nosotros. Es cumplimiento profético totalmente. La fiesta de Sucot. Yeshua es el cumplimiento de la fiesta de Sucot. Hemos presentado las evidencias claras de que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Estudie todo esto, compruébelo. Si realmente desea agradar al Eterno, nunca más vuelva a participar de la celebración de la Navidad. No adorne tu casa pensando que lo haces para celebrar el nacimiento del Mesías. Hoy mismo tira a la basura el arbolito y las luces de Navidad que sacan cada año Amén, para amén, adornar tu gloria a Dios, casa, amén. porque eso es abominación delante de Dios. Si tú pones lucecitas y pones el arbolito de Navidad, y más todavía, si pones ahí la cara del San Nicolás y la botita del San Nicolás y todo lo que se hace en la Navidad, en el altar, que yo he ido a iglesias en diciembre que me han invitado a predicar, amados hermanos, y da pena, da vergüenza y da dolor mirar cómo los pastores, hermanos, permiten y le pido a Dios, hermano, que los saque de la ignorancia, que los saque de esa falsedad y que dejen, hermano, al pueblo ser libre y que si quieren realmente predicar del verdadero nacimiento del Mesías, que tienen que celebrar la fiesta de Sucot. Y a nosotros nos critican por estar hoy aquí sentado en una sucá predicándole a ustedes. Pero ustedes verán a los pastores en Navidad poniendo su arbolito en los altares, sus lucecitas y pidiendo regalos para los niños. ¿Se le puede regalar a los niños? Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo hagan en diciembre. Y si lo va a hacer en diciembre, hágalo en Hanukkah. Hágalo en Hanukkah. Que también es una fiesta para gozarnos del milagro que el Eterno hizo. Entonces, Devarim, capítulo 18, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Una orden que el Eterno nos dio a nosotros. Hablo desde mi posición como pastor, como roe, como maestro, como ministro. Lo hablo aquí con toda la autoridad y la moral para los ministros y los pastores, y lo hago con todo mi amor y con todo mi corazón, para aquellos que me van a escuchar a través de los diferentes medios, para los hermanos acá de la congregación Casa de Israel, para los que están en la Yeshiva Shema Israel, para los que escuchan esta enseñanza, compártala hoy. Agréguese a nuestro canal de YouTube y comparta esta enseñanza. Hable, compártalo con su mamá, con su papá, con su familia, con sus hijos. ¿Y qué te van a decir? Pero usted nos enseñó a celebrar Navidad. Sí, estaba equivocada, estaba equivocado. Mire, hoy el Señor nos da una enseñanza que nos abre los ojos, que la Navidad es pagana, que la Navidad es algo diabólico. Y el Señor nos ordena a no hacer las cosas abominables que hacen aquellas naciones. ¿Usted cree que si la Navidad fuera de Dios, el mundo entero lo celebraría? Cuando el mundo celebra algo de Dios, por favor, usted ve al mundo, usted ve los gobiernos diciendo vamos a celebrar Sukkot, la fiesta de Sukkot. Usted ve al mundo, a los presidentes haciendo fiesta porque es la fiesta de panes sin levadura. Usted ve a los gobiernos diciendo, bueno, en Yom Kippur vamos a ayunar. No, ellos no celebran. El mundo no celebra las fiestas bíblicas. El mundo celebra las fiestas del mundo, las fiestas paganas. Navidad es fiesta del mundo.
por favor, abra su corazón, amado pastor, amado ministro. Si usted me quiere invitar a su congregación para que yo enseñe esto, con mucho gusto. Dejo a mi hermano Mauricio, dejo a la hermana, el hermano Jorge, dejo cualquiera aquí enseñando y me Amén, voy a gloria a Dios, predicarle a su amén. iglesia para que usted abra sus ojos y para que la iglesia abra sus ojos y abra su corazón y salgamos del paganismo. Es tiempo de salir de la mentira y del engaño del sistema religioso. Es tiempo ya. No tenga miedo, hermana Marjorie, abra sus micrófonos a la radio y ponga esta enseñanza si usted quiere e enséñala, le paso el material en la radio, en la tele, donde quiera que el Señor le abra puertas, comience a enseñar la verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llamar a cuentas a usted y a mí como ministros. A usted y a mí Dios nos va a llamar a cuentas. La Navidad es totalmente pagana, así que por favor no celebre la Excelente, Navidad. excelente, gloria a Dios. Y si alguien de sus familiares, de amigos celebran esas cosas, comparta con ellos este estudio, ya se lo dije. Invítelo a integrarse a nuestro grupo de estudio también para aprender la verdad, hermanos. No hay que tener miedo. Ya mi familia lo sabe, ya mi mamá lo sabe. Hermano, pero es que la época que nos reunimos en familia, hermano, hay muchas fechas que podemos reunirnos en familia. Y si te vas a reunir, ok, les voy a explicar algo. Tome lugar. Hermano, yo no participo, no como tamales, ni de pollo ni de nada. ¿Por qué? Porque a la misma masa de la carnita de pollo que le es la masa del tamal, ¿sabe con qué la preparan? Con manteca de cerdo. Después le echan la carne de pollo, pero es lo mismo. Cuando yo he hecho, yo no le he hecho eso porque me hace daño. A usted Yo sí le les podría echo comer. les echo manteca normal. Yo le digo a mi mamá, yo le como tamales a usted, porque yo sé cómo los prepara, pero más nadie. A más nadie. A no ser que sea, hermano, Bueno, hermanita sí, Carmen, yo sí le le echo puedo. manteca normal, le he hecho. Sí. Yo a la hermanita Carmen, si usted me invita a Turrialba, con mucho gusto voy a comer tamales. Ok. Santo, santo. Ok, amados hermanos. Entonces, bien. Vamos a dejarlo aquí, amados hermanos. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, no se quede con duda. Pregunte todo lo que quiera. Que ahí está la hermanita de Marjorie Amén, para contestar. pastor, salón para todos. Sí, hermanito Mauricio. En lo personal, bueno, yo había tenido la oportunidad de que usted me explicara esto en algún momento. De hecho, aquí estoy llevando el PDF que usted me lo había compartido. Sí, Y me quedó muy claro las cosas de verdad que usted me ha compartido a mí. Yo las he puesto por obra. Igual mi familia está totalmente clara que no participo absolutamente nada de eso. Igual cuando los dio las enseñanzas también de las comidas coche, ha sido para nosotros una bendición que el Eterno los quitó todo eso. Una clase espectacular, maravillosa para, como usted lo acaba de decir a la hermana Marjorie, que tiene una radio, que posiblemente la siguen muchas personas por ese medio. claro. Qué bonito poderle predicar esta verdad que está ahí y sacarlos realmente, porque no podemos alinearlos al sistema del mundo. Estaríamos desobedeciendo completamente mandamientos de Adonai y Claro. estaríamos fuera del pacto completamente, no estaríamos haciendo nada, estaríamos cerrando completamente al blanco. Correcto, correcto. Es así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Manita Marjorie, levantó la mano. Gracias al Eterno lo hemos ido guiando a través de la palabra y hoy su comportamiento es bastante diferente. En el lugar que trabajo se reparten tamales ahorita en diciembre por cantidades, Sí. carne de cerdo por cantidades en ese centro penitenciario. A mí no me ofrecen nada de eso. No sé quién les dijo que ya yo no comía, pero ya muchas cosas de las que usted los ha explicado, puedo decirlo acá como testimonio de la vida de mi vida y de la vida de mi esposa, han sido sacadas completamente. Gloria al Eterno. Totalmente. Realmente esta es una clase para poner nuestras barbas en remojo y como usted lo ha venido diciendo, primero Dios los tenga con vida para el próximo año, no solamente estar usted en la SUCAT, también nosotros en la nuestra y poder compartir a nivel de la congregación en lo que realmente estamos haciendo para el 3 veces santo. Amén, amén. Así es, hermano.
Cada año vamos subiendo de nivel de observancia. Lo espero mañana por acá, hermano, si el Eterno lo permite. Hermanita Amén, Marjorie. amén. Amén. Hermanita Marjorie levantó la mano y luego la hermana Giselle. Paz, Sí. verá que sí me gustaría a mí pasar esta enseñanza por la radio. Sí me gustaría pasarla por la radio porque en realidad es una verdad que yo siempre he dicho a muchos, pero no muchos lo comparten, no Ujú. muchos la creen, pero sí me gustaría pasarla o explicarla yo misma con el material, Sí. con los versículos claves y enseñarla, o simplemente pasar el audio. Usted me Ujú. pasa el audio y yo lo conecto a la radio y ahí sale en la radio y sale en el Facebook también, mi amado pastor, claro que sí. Amén, hermana. Claro que sí. Con mucho gusto, yo le facilito las dos cosas. Hermanita Giselle. Amén. Pastor, es que mi esposo dice que qué pasa hoy en día, bueno, el contexto de hoy en día, que las casas son para arriba, como los edificios de esos rascacielos de apartamentos, que igual en Israel y en todos los países hay. ¿Cómo Ajá. hacen ellos? No pueden hacer la Sukkot, porque esta tiene que estar en el piso y tiene que ser sin, ¿cómo se llama? Y Sí, que se vean las estrellas. Y ajá. no todos los edificios tienen Balcón. balcón, ¿verdad? Ujú. Ok, le voy a explicar, por ejemplo, sí, la mayoría en Israel eh, lo hacen en los balcones, ya, claro, como ellos tienen su cultura ya, ya es algo, una cuestión cultural de ellos, en los balcones hacen sus por aquí lo vimos en la imagen, la suká, y déjeme buscar la imagen, antes que me caiga gota, pues ya me está goteando aquí. ¿Ves? Estos son los balcones. Yo no recuerdo si yo había visto una película o no recuerdo si fue un video donde estaba esto de las fiestas de las cabañas. Ajá, Así como dice la hermana Giselita, era un barrio que las casas no tenían patios ni nada de eso, sino que eran como que varias en un mismo lado. ajá, Entonces lo que hacían era que hacían el azúcar en como en la calle, por así decirlo, ajá, pero sí, era sí. una calle transitable a pie, no habían carros, no pasaban carros. Entonces eso era lo que yo había visto. No recuerdo si fue un Mi- video o una película, pero sí, Mire estas sí aquí lo abajo. tengo claro eso. Mire estas aquí abajo. Sí, exacto. Ajá. Ajá. Mira, ok, digamos, ahorita mi familia ya en Alemania, los que están en Alemania, eh, ellos, bueno, todos viven así en multifamiliares, edificios grandes. ¿Y qué hicieron ellos? Alquilaron bueno, se fueron a un lugar eh, de campo, alquilaron ahí y ahí están celebrando Sukkot. Siempre hay una forma, siempre hay una manera, este, siempre hay que buscar en Israel ellos buscan la manera de poder celebrarlo. A veces son más las excusas que otras cosas, pero sí se puede, sí se puede. Digamos, allá el grupo que está allá en Alemania, que están estudiando Torah, y tenemos un grupo ahí que yo comparto con ellos también, que hicieron fue, irse al campo, o sea, viajaron, ahorita están allá, está mi esposa y la familia y los hijos, están por allá. Bien, hermano, voy a cerrar ya porque ya está lloviendo. Ya me está lloviendo aquí. Entonces, vamos a orar y quedamos despedidos. ¿Está bien? Hermanita Giselita, ¿algo más que quería preguntar? Disculpe, Perfecto. este material usted lo va a compartir, que me gustaría imprimirlo porque no lo encontré. Sí, Cuando lo anduve buscando, tengo varios materiales ahí, pero no lo encontré. sí, sí, yo se los comparto. Voy a arreglar un poquito y luego se los comparto. ¿Está bien? Gracias, Paz. Solo una preguntita. Ajá, Entonces, podemos decir, en Abid, que es ah, Pesa, ajá. ¿quién nació? Juan el Juan, Bautista. Juan el Bautista. no fue Yeshua. No, nació Juan. Y en Y Sukkot nació seis Yeshua. meses, sí, yo sí sé eso, pero 6 meses después hay que sacar ahí la cuenta. Sí, o sea, y recuerde que ellos tienen Ok, 6 meses de diferencia, sí. ok, gracias. Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Etorato Torah Emet, Behaye Olam Natan Betujeno, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Shalom familia, que el Eterno me los bendiga.